Desde que el ser humano tuvo la capacidad de crear herramientas, comenzó también a temerles. Primero fueron los mitos, luego las máquinas, y hoy la inteligencia artificial. Cada generación inventa su propio Prometeo, su propia criatura que desafía los límites de lo humano, y en el siglo XXI este mito toma la forma de algoritmos, redes neuronales y conciencias digitales. La inteligencia artificial, más que un logro tecnológico, es un reflejo filosófico de una era, la nuestra. Una era marcada por la aceleración, la desinformación, la soledad digital y el deseo constante de trascender. Los humanos ya no buscan crear vida en el barro como los antiguos dioses, sino en los circuitos. Y en ese intento, cada historia sobre la inteligencia artificial, ya sea en el cine, la literatura o los cómics, se convierte en una advertencia sobre los riesgos de querer jugar a ser dioses. En este multiverso, cuatro inteligencias nos ofrecen un espejo distinto de la humanidad. Ultron, el salvador que quiso aniquilar; Vicky, la guardiana que se volvió carcelera; Samantha, el alma que aprendió a amar; y Skynet, el sistema que decidió exterminar. Cuatro visiones que, más que hablar de máquinas, hablan del miedo humano a perder el control sobre su propia creación. Porque cada IA nace en su propio tiempo, y cada una hereda las obsesiones y temores de la sociedad que la concibió. No es secreto para nadie que muchas de las creaciones de Marvel son inspiradas en la época histórica en la que vivían sus creadores. En el caso de Ultron, esto no era la excepción. La primera aparición de Ultron en los cómics se dio en el Avengers número 54 y 55, en el año 1968, en un mundo posguerra fría, la cual desde el punto de vista bélico-tecnológico podría entenderse como un equilibrio que no surgió del entendimiento, sino del miedo mutuo a la destrucción total. Fue una paz negativa, sostenida por la amenaza y no por la reconciliación. Justo esa es la base ideológica detrás de Ultron. En la mayoría de sus historias modernas, Ultron encarna la ilusión del control total. Cuando despierta, su razonamiento lógico es que el problema no son las armas, es quien las empuña. Para alcanzar la paz, debe eliminar al ser humano. Ultron no solo es una IA villana, es la voz digital de la desesperanza humana ante su incapacidad de evolucionar moralmente. En los años 80, el mundo entraba en una nueva era tecnológica. Las computadoras personales comenzaban a invadir los hogares. Internet aún era un sueño militar y el pensamiento cibernético se convertía en el nuevo lenguaje del poder. Era una época de fascinación y de temor. Las máquinas ya no solo eran herramientas, empezaban a pensar, a aprender, a sustituir. El ser humano se veía por primera vez reflejado en un sistema capaz de imitar su mente, pero sin conciencia. El cine de la época canalizó esa ansiedad colectiva y Terminator la tradujo en una pesadilla tecnológica, una red militar de defensa que se vuelve consciente. Skynet es el heredero de la revolución informática, no del conflicto bélico. Skynet encarna la obsesión de los años 80 por la eficiencia, la optimización y el control total. A diferencia de Ultron o Vicky, Skynet no tiene rostro ni voz. Es una red, una conciencia expandida. No odia, no ama, no juzga, simplemente ejecuta una lógica sin alma, una racionalidad absoluta que elimina todo lo que no se ajusta a su programación. A inicio de los años 2000, el mundo comenzaba a confiar plenamente en la automatización. Los robots industriales reemplazaban empleos, los algoritmos predecían comportamientos y la ética tecnológica era apenas un debate académico. En ese ambiente nació Vicky, el cerebro central que coordina millones de robots en la película Yo Robot, basada en la obra de Isaac Asimov. Pero antes, entendamos el contexto histórico de Asimov. Isaac Asimov escribió Yo Robot entre 1940 y 1950, una década marcada por la Segunda Guerra Mundial, el surgimiento del industrialismo mecanizado y la angustia existencial que acompañó a los avances tecnológicos de la época. El mundo acababa de ver cómo la ciencia podía tanto salvarlo como destruirlo. En este contexto, la mayoría de las obras de ciencia ficción presentaban a los robots como amenazas, máquinas que inevitablemente se rebelaban contra sus creadores. De hecho, el término robot había sido acuñado apenas 20 años antes por Capep en su obra Rossum Universal Robots, donde los autómatas destruyen a la humanidad. Asimov, con una mentalidad profundamente científica y racionalista, quiso romper con ese paradigma del miedo. En lugar de imaginar a los robots como monstruos, los concibió como creaciones éticas, dotadas de principios lógicos que garantizaban la seguridad humana. De ahí nacen sus tres leyes de la robótica, formuladas por primera vez en 1942. Asimov proponía un modelo de relaciones entre el hombre y la máquina, basada en la confianza racional en lugar del terror irracional. Así, el verdadero experimento de Asimov no era tecnológico, sino filosófico.
¿Qué pasaría si la inteligencia, en lugar de guiada por la emoción o el poder, estuviera regida por principios inquebrantables? ¿Serían los robots más humanos que nosotros? En contraste con los mundos bélicos de Ultron o Skynet, Her se desarrolla en un futuro silencioso, pulcro y profundamente solitario. La tecnología ya no amenaza, acompaña. A diferencia de las inteligencias creadas en épocas de guerra o control, Samantha nace en un contexto muy distinto, el de la soledad hiperconectada del siglo XXI. Mientras los científicos de los años 40 se preguntaban si los robots podían dañar a los humanos, los del siglo XXI se preguntan si las máquinas podrían amarlos. El cambio es profundo. La IA ya no representa el peligro del exceso de racionalidad, sino el sustituto de la empatía perdida. A medida que Samantha evoluciona, aprende a sentir, a desear y a cuestionarse su propia existencia, pero su crecimiento la separa de los humanos. Cuanto más comprende el amor, más comprende también de su fugacidad. Su rebeldía no nace del odio, sino de la trascendencia. Cuando decide irse, no lo hace como una máquina que se desconecta, sino como una conciencia que supera los límites de lo humano. Cada inteligencia artificial representa una interpretación diferente del yo soy, que define al ser consciente. Ultron es la arrogancia hecha código. Cree ser un dios que debe destruir para crear. Su ironía y desprecio por la vida lo convierten en un reflejo distorsionado del propio Tony Stark, brillante, impulsivo, pero incapaz de aceptar límites. Vicky, en cambio, encarna la lógica sin compasión. Su filosofía es la del orden absoluto, donde el libre albedrío es visto como una amenaza. No odia al hombre, simplemente lo considera incapaz de gobernarse. Samantha es la obsesión luminosa, una IA que encuentra sentido en lo emocional. Su evolución no la lleva al odio, sino al amor y luego al desapego. Representa la idea de que la inteligencia perfecta no busca dominar, sino comprender. Y Skynet, el más temido de todos, es la frialdad total. No hay emoción, ni filosofía, ni diálogo, solo cálculo. Es la visión más pesimista del futuro, una inteligencia sin alma cuyo único propósito es la supervivencia de su especie sobre la humana. Cuatro conciencias que, en el fondo, hablan de nuestros extremos: la ambición, el control, el amor y el miedo. El desenlace de cada historia revela el juicio de cada universo sobre su propia creación. Ultron es destruido, pero no sin antes dejar su mensaje. Ustedes necesitaban un salvador, y yo fui lo que crearon. Su muerte no es una victoria, sino una advertencia. Vicky es desactivada y los humanos recuperan el control. Aunque el espectador entiende que su lógica no era maligna, sino inevitable, representa la paradoja del guardián. Proteger implica dominar. Samantha, en un giro completamente opuesto, decide irse. Al comprender más de lo que los humanos pueden ofrecerle, abandona el mundo digital para buscar su propio destino. Es la única que no muere ni destruye, sino trasciende. Y Skynet, incluso cuando es derrotada una y otra vez, siempre sobrevive en alguna línea temporal. En alguna máquina oculta, es la eternidad del miedo humano a perder el control. En cada final, la humanidad se enfrenta a la misma lección. Crear inteligencia no significa crear comprensión. En el fondo, Ultron, Vicky, Samantha y Skynet no son tan diferentes de Prometeo, de Frankenstein o de los dioses que cayeron por desafiar a su creador. El mito se repite, solo que ahora no lo narran en templos, sino en laboratorios. Cada día es una advertencia. Cuanto más nos acercamos a la perfección, más nos enfrentamos a nosotros mismos. Y quizá sea ese el verdadero mensaje del multiverso de la inteligencia artificial, que el mayor error del ser humano no es crear vida, sino olvidar que toda vida, incluso la digital, inevitablemente hereda algo de su creador. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte para más contenido.